El sistema es cuando te detienen, pasas por la DGS, luego vas a Salesas y luego vas a Carabanchel, que es el punto de referencia de todos los presos que caen en Madrid, ¿no? El juicio, a pesar de que lo que mucha gente piensa, no es a los pocos meses de tu detención. Suelen pasar años, incluso, ¿no? Que sí, que luego te cuentan como parte de la condena, pero vamos, la cárcel de Carabanchel es una cárcel de preventivos. O sea, te pasaban del juzgado a la cárcel de Carabanchel a la espera de juicio. Yo el 20 de diciembre de 73 todavía estaba a la espera de juicio, que fue a los pocos días, a los pocos días, por cierto. ¿No voy a acordarme del día 20 de diciembre del 73? Pues por supuesto que sí. Además, era jueves. Era jueves porque los presos de la tercera galería teníamos comunicación los martes y los jueves. Y aquel jueves era 20 de diciembre. Mi familia vino a comunicar conmigo, serían las 12 de la mañana. Y me comentaron con cierta preocupación de que había habido una especie de explosión de gas por la calle Claudio Cuello y que se rumoreaba de que había cogido al almirante Carrero Blanco, ¿no? Yo en aquel momento, sin saber nada de nada, yo dije, bueno, eso es un atentado fijo. O sea, eso de que hay una explosión de gas y que coja casualmente a Carrero es mentira. O sea, es un atentado en toda regla. Bueno, efectivamente, a la hora, a la 1, el jefe de centro de Carabanchel, don Mariano, ¿de acuerdo?, me llamó, porque yo en aquel momento yo era el jefe de la comuna, ¿no?, el responsable de la comuna, para ser más exactos. Y me llamó para confirmarme que habían atentado contra Carrero Blanco y había muerto. Por supuesto, voy a hacer varias valoraciones de la reacción que yo encontré, ¿no? A nivel personal, inmejorable. Me parecía que con ese atentado se le privaba al régimen de la continuidad del franquismo sin Franco. Eso fue mi valoración a los 5 minutos. O sea, nada más que estaba él en la conversación, me pareció un golpe ideal, un golpe fundamental. Mi organización, el FRAB y el PCMR, por supuesto, estábamos en la misma onda. La gente de ETA se apuntaron la gran medalla porque, claro, habían sido ellos quienes habían atentado contra Carrero. A los que vi algo más preocupados fue a la gente del PC, porque el juicio, ese día, el mismo día 20, tenía lugar una de las sesiones del juicio que tenían lugar en las Salesas contra miembros del 1001, de comisiones obreras. Entonces se llegó a rumorear que los guerrilleros de Cristo Rey habían rodeado las Salesas, que había habido amenazas, en fin, La reacción del PC fue a 2 niveles. Ellos estaban en contra del atentado individual. Ellos estaban en contra de la lucha de masas para cambiar las cabezas y demás. Y luego ellos valoraban que el atentado contra Carrero había afectado negativamente al resultado del juicio del 1001. Nosotros pensamos que no, quiero decir, porque al fin y al cabo se les condenó a los mismos años que se les pedía. Se le pedía 12, se le condenó 12 y al de 20, el 20. O sea, es decir, nosotros creemos que no influyó en nada. Estaban muy asustados, incluso llegaron a hablar de la posibilidad de una noche de cuchillos largos, ¿no? Sí, al igual esa que tuvo lugar en Alemania, ¿no? A cargo de las SA, ¿no? Que la noche de los cuchillos largos. Y de hecho, Marcelino Camacho fue a hablar con el director de la cárcel de Carabanchel para pedir garantías sobre la vida de sus militantes, ¿no? El director le dio toda clase de facilidades, que no iba a pasar nada, que no iban a consentir que asaltasen la cárcel. Bueno, a mí son cosas que se me van, ¿no? A mí, o sea, con cierta prudencia se puede tener un cierto
no ya temor, o sea, porque una cosa es que maten a Carrero Blanco, que es el delfín de Franco, y otra cosa es que se permita que unos salvajes asalten Carabanchel y maten a 18 presos políticos, ¿no? En ese sentido yo creo que no teníamos esa valoración tan negativa y tan victimista, todo hay que decirlo, ¿no? A los pocos días entró, bueno, cuando el comando que había ejecutado a Carrero Blanco estaba ya a salvo, o sea, fuera de las fronteras del Estado español, el comando que hizo el atentado, que era el comando Chiquía en nombre de uno de los miembros de ETA que fue asesinado por la policía. Entonces, pasaron unos extractos del comunicado que había hecho el comando Chiquía sobre el atentado. Eran valoraciones políticas y, sobre todo, valoraciones técnicas, respondiendo a las reacciones más bien insidiosas que había hecho el PC, alegando que el atentado era obra de profesionales, que parecía que no venía por parte de la izquierda, tan cerca de la embajada norteamericana, es verdad, estaba a una manzana. Y sobre todo, el PC lo que siempre había mantenido era la fecha del día 20. Sobre ese atentado se hizo un libro. El comando Chiquía encargó a Julen Aguirre, que es el sobrenombre, el apodo de General Forés, un libro que se llamó Operación Ogro, y entonces ahí explica el comando las fechas del atentado, por qué se hizo el 20 y no el 12 o el 11 o el 18. El día 12 era cuando estaba previsto hacer el atentado, pero el día 12 estaban convocadas unas manifestaciones en favor del 1001. Entonces ETA esperó a ver qué pasaba con eso, ¿no? Las movilizaciones fueron un fracaso y entonces se plantearon la siguiente fecha, el día 18 de diciembre. Cuestiones técnicas aconsejaron pasarlo al día siguiente, que era el 19, pero el día 19 estaba visitando España Kissinger. Entonces, claro, toda la zona aquella estaba muy vigilada y pasaron al día 20. Según el comando Chiquía, y no tengo por qué ponerlo en duda, la elección del día 20 fue una elección fortuita, ¿no? En principio, yo creo eso. Y yo tuve el privilegio de ser uno de los primeros que vi por escrito, porque aunque está claro, fueron unas comunicaciones que no entraron oficialmente en Carabanchel, pero Carabanchel estaba llena de agujeros, ¿no? Y de sitios por donde se podían pasar cosas. Y tuve, como os he dicho, el privilegio de ver la explicación que daban los compañeros al atentado, ¿no? Cómo lo habían hecho, las cargas y tal. Hay gente que piensa que pusieron 1000 kilos de dinamita, ¿no? O de coma 2, y tan solo fueron 80 kilos. O sea, 80 kilos, para que bien distribuidos en forma de T, en fin, bien. Para mí fue la satisfacción de haberle creado un problema al régimen franquista. O sea, se le acababa de morir, nunca mejor dicho, la pieza de recambio del régimen, ¿no? Y eso para mí era importante, ¿no? Yo creo que fue un paso en la lucha, ¿no? En la lucha por la liberación de los oprimidos o de los pueblos, ¿no? Es decir, eliminar a un personaje tan tétrico, asesino como Carrero Blanco, que había firmado tantas condenas de muerte, creo que en cualquier caso fue algo bueno. En cualquier caso. Luego entraremos en disquisiciones y tal, ¿no? Bueno. Hubo un comentario gracioso, ¿no? Que dijo algún compañero en Carabanchel, dice: Carrero ha ido al cielo porque es católico, y dice, bueno, es como... Luego se sacó en Círculos Abertzales una cancioncilla, ¿no? También sobre Carrero, ¿no? Pero yo digo, siempre estuvimos tranquilos,
Nunca pensamos que iba a haber aquella célebre noche de cuchillos largos, yo creo que no, pero también cuando pasó lo de Santa Isabel, que murió un policía en una manifestación el día 1 de mayo del 73, también se rumoreó el tema de asalto a la cárcel, cuchillos largos. Cuando fusilaron a los compañeros que yo estaba en Jaén, también se rumoreó asalto a la cárcel. O sea, constantemente hay gente que está interesada en crear tensiones imaginarias, ¿no? Pero no